Esta temporada de la NBA será la primera edición de un nuevo torneo que ha ideado esa liga, que ha generado reacciones bastante encontradas, que ha generado muchos cuestionamientos, pero que la verdad a mí me parece una idea muy interesante y que además creo que tiene o que puede ser muy atractiva, muy valiosa para el mundo del fútbol soccer. Así que acompáñenme en el video de hoy porque vamos a hablar de todo esto. Mi nombre es Héctor Montiel, esto es Reporte 7. Bien, primero vamos a entender cuál es el contexto en el cual nace este nuevo torneo. Primero decir algo, a diferencia de lo que pasa en el fútbol, en los deportes estadounidenses los jugadores, los atletas sí tienen mucha influencia, sí tienen poder de negociación, sí tienen más derechos. Esto se da por muchas razones. A mí me parece que la principal es que no hay un pool de deportistas tan grande para los deportes de Estados Unidos como lo hay para el fútbol. En el fútbol los futbolistas la verdad es que son bastante sustituibles. Hay muchas opciones con las cuales los equipos pueden sustituir a un futbolista que por ahí se quiera rebelar o que quiera exigir sus derechos. No pasa lo mismo en Estados Unidos. Hay menos opciones para los equipos. Entonces eso hace también que los deportistas tengan, como les decía, tengan mucho más poder de negociación. Y esto lo que genera es que pues le hace bastante difícil a los dueños de los equipos tomar decisiones que van en contra de los intereses de los jugadores. Como por ejemplo aumentar el número de partidos que se disputa en una temporada. Lo cual, pues como vemos en el fútbol, se aumenta sin ningún problema el número de partidos. Habiendo dicho eso, habiendo explicado esa situación, veamos cuál es la situación que está viviendo ahorita la NBA. La NBA está buscando ahorita renovar su acuerdo de derechos de transmisión televisivos. Se rumora que está buscando entre 5,000 y 8,000 millones de dólares por temporada, lo cual significaría un incremento de entre 2 y 3 veces su acuerdo actual. Ahora, la NBA para lograr este aumento de valor tiene dos problemas. El primero es, como les mencionaba yo, no puede aumentar el número de partidos que disputa por temporada. Y número dos, también sus partidos de temporada regular cada vez son menos atractivos. Actualmente un partido de playoffs tiene una audiencia de 244% más grande que un partido de temporada regular. Y un partido promedio de playoffs es visto por 4 millones de personas más que un partido de temporada regular. Entonces, esa es la situación que tiene ahorita la NBA. Quiere ganar más dinero por vender sus derechos televisivos, pero no puede aumentar la cantidad de partidos que está ofreciendo y su temporada regular cada vez es menos atractiva para los aficionados. Entonces, ¿qué puede hacer en esta situación? Pues bueno, con todas estas circunstancias, con todas estas limitaciones, se les ocurrió hacer el nuevo torneo que han denominado el In-Season Tournament, que sería algo como el torneo dentro de la temporada. ¿Cómo va a funcionar este torneo? Se van a dividir a todos los equipos de la liga en grupos de 5. Cada equipo va a jugar contra todos los miembros de su grupo una sola vez. Y los ganadores de los grupos, los primeros lugares, calificarán a lo que serán cuartos de final, después semifinales y luego la final. Ahora, ¿qué es lo innovador acá? Lo innovador es que este torneo no va a aumentar el número de partidos que se disputará cada temporada. ¿Por qué? Porque los partidos que van a contar para este nuevo torneo también se van a contar para la temporada regular de la NBA. Es decir, se va a hacer el sorteo, o bueno, se hace el sorteo de los grupos y cada partido que se dispute de este nuevo torneo contará también para la temporada regular. Contará, para todos los efectos contará doble, contará tanto para la temporada regular como para el nuevo torneo. Y no solamente será así con los partidos de fase de grupos, también los cuartos de final y las semifinales contarán para la temporada regular de la NBA. Solamente la final no contará para la temporada regular, pero de ahí en fuera todos los partidos de este nuevo torneo serán los mismos que los partidos de temporada regular de la NBA. Así es como va a funcionar este nuevo torneo. Ahora, a ver, a mí me parece acá que hay varios aspectos destacables, varios aspectos a destacar de lo que ha hecho la NBA. En primer lugar, como apunta Joe Pompliano,
La NBA acá lo que ha hecho es crear de la nada un nuevo activo televisivo, sin invertir dinero, sin aumentar el número de partidos, sin aumentar el número de minutos, o sea, literalmente de la nada han creado un nuevo activo televisivo. Eso me parece que es bastante valioso y eso además creo que definitivamente impactará la negociación que están haciendo para renovar o para vender sus derechos televisivos. En segundo lugar, creo que esto va a generar, o sea, indiscutiblemente esto va a generar partidos más atractivos. Estamos hablando de que todos los partidos del nuevo torneo van a contar para la temporada regular de la NBA. ¿Qué va a pasar acá? Que partidos de temporada regular que no tenían quizá ningún atractivo, partidos entre equipos que no iban bien, partidos entre equipos que no se jugaban nada, ahora podrán tener el aliciente de que a lo mejor estos equipos se estén jugando la calificación en el nuevo torneo o incluso se pueda hablar de un partido de cuartos de final o de semifinales del nuevo torneo metido en un partido normal de temporada regular. Entonces me parece acá que también algo que ha logrado, digamos casi de un plumazo la NBA, es hacer mucho más interesantes varios partidos de su fase de grupos. Eso creo que es indiscutible. Pero además lo que me parece lo más importante, lo más destacable de esto y de donde más puede aprender el fútbol, creo es que la NBA ha logrado todo esto sin aumentar el número de minutos. Hablemos del fútbol. Ahorita todo lo que se está haciendo en el fútbol para crecer el negocio, para crecer el juego, absolutamente todo tiene como base aumentar el número de minutos y el número de partidos que se disputan. Desde ideas como lo que estamos viendo del tiempo añadido que hay ahorita en los partidos, donde se agregan 6, 7 o hasta 10 minutos en cada tiempo y tenemos partidos ya con más de 100 minutos disputados. Agregar minutos a los partidos o agregar partidos a las competencias. La Champions ya tendrá más partidos, ahí viene el Mundialito con 30 y tantos equipos, ahí viene la Copa del Mundo con 48 equipos, ahí tenemos la Supercopa de España que ahora ya también tiene semifinales, o sea, aumentar el número de partidos, hasta incluso inventar nuevas competiciones como el propio Mundialito, por ejemplo, como esto que se rumora de que la UEFA está explorando la posibilidad de hacer un nuevo torneo con equipos europeos jugando en Estados Unidos, o incluso la Superliga Europea. La Superliga Europea se basaba en la idea de juguemos más partidos entre los equipos grandes. Todo, como podemos ver, todo lo que se está haciendo ahorita en el fútbol es más minutos, más partidos. Una vez que tengamos este mundial de 48 equipos y una vez que tengamos el mundialito que quiera hacer Infantino con 30 y tantos equipos, en teoría habrá jugadores que podrán estar disputando entre 80 y 90 partidos por temporada. Es una locura y eso obviamente súmenle todos los viajes. Entonces me parece ahorita que en los directivos del fútbol no hay ni la más mínima creatividad para buscar aumentar el espectáculo sin aumentar el número de partidos, y nadie está pensando en cuidar el juego y en cuidar a los futbolistas. Eso es lo que han logrado ahorita la NBA. O sea, yo entiendo que hay muchos cuestionamientos para este nuevo torneo, pero me parece que esto que han hecho creo que es bastante valioso y creo que hay que darle tiempo y hay que ver cómo funciona. A mí me parece muchísimo mejor, no solamente por el espectáculo, sino también por el negocio, ofrecer 10 partidos espectaculares que ofrecer 100 partidos aburridos, porque la gente no quiere ver partidos aburridos. Tú le puedes ofrecer muchísimos más partidos, tú puedes saturar el calendario, pero si tus partidos son aburridos, la gente no los va a ver. Es muchísimo mejor aumentar el espectáculo. Creo que una liga que entiende a la perfección eso es la NFL, que quizá, no tiene tantos partidos, pero que es una liga de altísimo nivel, es una liga muy intensa, muy espectacular, y por eso es la liga que más ingresos tiene por vender sus derechos televisivos. Entonces creo que eso es lo que están logrando acá en la NBA, y eso es algo que tendría que aprender el mundo del fútbol, que ahorita a nadie le pasa por la cabeza. Como mencionaba, hay muchos cuestionamientos para este nuevo torneo de la NBA. Se dice, por ejemplo, que a los jugadores no les va a importar porque los premios económicos son insignificantes para las cantidades que se manejan o que manejan las estrellas de la NBA. Se habla, por ejemplo, yo veía una opinión de una persona que decía que no entiende cuál es el propósito, o sea, que este torneo no tiene un propósito.
Pero yo ahí estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que el propósito es clarísimo y es hacer más hacer más atractiva la temporada regular de la NBA. Y eso creo que se va a lograr de forma indiscutible por lo que mencionaba yo anteriormente. Porque hay partidos en los cuales quizá no se jugaba gran cosa y que ahora van a tener el atractivo y el aliciente de que se podrá estar disputando algo muy valioso en este nuevo torneo. Yo lo traslado, por ejemplo, a lo que pasa en Europa con las ligas largas, ¿no? Las ligas largas por puntos que, a ver, yo soy fanático de ese formato, me parece a mí el mejor formato que puede tener una liga. Sin embargo, sí es cierto que hay muchos partidos que son muy poco atractivos y que son incluso intrascendentes. ¿Qué pasa si a esos partidos tú les metes el atractivo, les metes el significado de que aparte de jugarse los 3 puntos, también se están jugando, por ejemplo, la clasificación en una copa o en una copa de la liga? Me parece que podrías tener partidos muchísimo más atractivos, o sea, un partido que enfrente a 2 equipos de media tabla que quizá no se están jugando gran cosa, pero que si de repente uno de esos equipos está jugando la clasificación a la siguiente ronda en una copa, pues podría ser muchísimo más atractivo, o uno o los dos, ¿no? O sea, que ambos se estén jugando la clasificación a la siguiente ronda de una copa. Creo que podríamos hablar de una fórmula para hacer muchos más atractivos partidos de una liga, que además creo que eso es algo que ahorita todas las ligas en el mundo del fútbol es un problema con el que están batallando. Todas están buscando maneras de hacer más atractivos sus partidos regulares y de elevar las audiencias, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo se está preguntando cómo podemos tener audiencias de final en un partido de temporada regular. Vuelvo a la Superliga, o sea, eso era lo que buscaba la Superliga. La Superliga tenía la premisa de que simplemente por enfrentar a equipos grandes iban a tener audiencias muy grandes. Yo creo que eso era un error. Yo creo que no es nada más el tener equipos grandes enfrentándose lo que genera una gran audiencia, es también el tener algo que se juegue en algo importante, como por ejemplo la clasificación a la siguiente ronda de otro torneo. Entonces me parece que ya para ir cerrando un poco este tema, me parece a mí que esta es una muy buena idea y creo que es 100% aplicable para el fútbol, para incrementar el espectáculo sin incrementar el número de minutos disputados. Entiendo yo varios cuestionamientos que tiene este torneo. Entiendo que incluso al principio pueda sonar muy, pues no sé, muy ilógico, o pueda sonar un poquito disparatado, pero yo creo que hay que darle tiempo. Y la verdad es que yo le pongo la fichita. Yo creo que esto será un éxito total en la NBA. Creo que dentro de poco vamos a ver partidos bastante atractivos en la NBA por equipos que quieran jugar los playoffs de este nuevo torneo, que quieran ganar este torneo, como pasa por ejemplo en el fútbol, que hay equipos que salvan la temporada, ¿no? Ganando un título, aunque no sea un título muy importante, pero salvan la temporada. Creo que eso también terminará pasando en la NBA y creo que dentro de 2 o 3 años veremos que este torneo pues quizá ya tiene el patrocinador para el nombre, o que tiene ya muchos más acuerdos comerciales. Ya veremos, pero la verdad es que yo le pongo la fichita. Yo creo que esto es una muy buena idea que ha tenido la NBA. Creo que va a ser un éxito tanto para el espectáculo como comercialmente, y creo que definitivamente el fútbol puede aprender mucho de esto. Y sobre todo, insisto, lo que más me gusta de esto, o sea, este torneo podrá tener éxito o podrá no tenerlo. A lo mejor me equivoco y en unos años se abandona la idea. Pero lo que acá me parece lo más valioso es esta intención de verdaderamente aumentar el espectáculo sin aumentar el número de partidos. Creo que eso es algo que a nadie en el mundo del fútbol le está pasando por la cabeza ahorita, y creo que debería ser esa la intención, debería ser ese el foco. Pero bueno, ya veremos cómo funciona todo esto. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que va a funcionar? ¿No lo creen? ¿Creen que se podría aplicar al fútbol o creen que no tiene nada que ver con el fútbol? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.